Cuesta entender a la Presidenta de la República, en serio. Cuesta tanto que a veces dan ganas de abandonar, de abdicar, de no insistir, digamos, de tirar la esponja, para que me entienda mejor. La querella que presentó contra la revista ¿Qué pasa? Y 3 periodistas, de verdad, en serio, no se entiende. El jueves pasado la Presidenta viajaba al interior del país, fue al aeropuerto de Pudahuel, hizo un punto de prensa improvisado y con rabia dijo que iba a presentar acciones legales contra la revista ¿Qué pasa? O sea, una querella. Y resulta que en ese momento estaba enojada por la versión digital de la revista ¿Qué pasa? Ocurre que cumplió con su palabra, presentó una querella, pero la presentó contra la versión en papel. Usted me dirá, es lo mismo. No, el problema es que la versión en papel es distinta a la revista ¿Qué pasa? En su contenido. Y no presentó la querella contra la versión digital, que insisto es distinta. Por lo tanto, el enojo de ese día jueves es un enojo injustificado, porque si no habría presentado, insisto, la querella contra la versión digital. Todo esto es raro, es extraño, no se entiende. Pero además existe una amplia literatura desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista jurídico, jurisprudencia, que indica que los funcionarios públicos tienen una vida privada muchísimo más estrecha que cualquier otra persona. Y si se trata de un presidente de la República, están sujetos al escrutinio público, un escrutinio de todos, incisivo, y que su vida privada realmente es una vida privada muy pequeña en cuanto a sus espacios. Los presidentes tienen poca vida privada, obvio. ¿Por qué? Bueno, por su propia elección. Si nadie los obligó a ser presidente, eligieron serlo. ¿A cambio de qué? Bueno, a cambio del poder. A cambio de influir sobre todas nuestras vidas. A cambio de la fama, a cambio de la inmortalidad que provoca pertenecer a la historia, a cambio de todo eso. Voy a decir algo absolutamente obvio. Ser presidente siempre. Eso de que voy a presentar una querella como personas, como cualquier ciudadano, eso no existe. Ser presidente a las 24 horas del día. Más simple, un presidente tiene las facultades presidenciales las 24 horas del día, desde el inicio de su mandato y hasta el final. No puede abdicar de sus facultades presidenciales. Y como no puede abdicar de sus facultades presidenciales, siempre tiene además las mismas obligaciones y por lo tanto está sujeto siempre al escrutinio público. No existe eso de andar presentando querellas como persona particular. No existe. O sea, no se puede renunciar a ratos. No se puede abdicar a ratos. A propósito de renuncias. Sé que estoy diciendo algo obvio, pero resulta que como no es obvio ni para Ricardo Lagos Weber, presidente del Senado, ni para Osvaldo Andrade, presidente de la Cámara de Diputados, hay que decirlo evidente. Ahora bien, cuando una persona atenta contra un presidente, por ejemplo, estoy hablando de materias penales, usted no puede elegir que lo voy a atentar el día no sé cuánto a la 1 de la mañana porque en ese momento no es presidente o está durmiendo. Esto es una prueba más de que los presidentes son siempre presidentes, incluso ahora en materia penal estamos hablando. Pero resulta que después de presentada la querella habló el vocero de gobierno, Marcelo Díaz. Si era una querella presentada en su calidad de ciudadana particular, ¿qué hace el vocero hablando ni más ni menos que en el Palacio de la Moneda? Lo que demuestra que es una querella presentada por la presidenta. Pero además dio como domicilio el Palacio de la Moneda. Es cierto que una persona puede tener varios domicilios, pero si lo hizo siguiendo su tesis como ciudadana particular, tendría que haber dado su domicilio particular. ¿Podría haber elegido domicilio? No lo hizo. Dio como domicilio Palacio de la Moneda, moneda sin número, lo que demuestra que todo esto está equivocado. Pero además cita en su querella 3 testigos. Ana Lía Uriarte, su jefa de gabinete, Marcelo Díaz, el ministro secretario general de gobierno, Ascanio Cavallo, periodista asesor de la Cancillería. 3 personas que dependen de su exclusiva confianza como presidenta. ¿Por qué no eligió otras personas? Además que son testigos, a mi juicio, absolutamente inválidos, porque justamente ahí hay cuestiones legales que impiden que tengan un testimonio libre. Estoy diciendo cosas sumamente obvias y por eso la presidenta está sumamente equivocada. Pero la presidenta al parecer no se ha dado cuenta que cuando el mismo día que interpuso la querella, se encontraba en Chile
Edison Lanza. Edison Lanza es el relator especial sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estaba en Chile no de vacaciones, estaba en Chile preparando el informe que tiene que hacer, el informe habitual sobre la libertad de expresión en nuestro país. O sea, justo cuando está el señor que tiene que mirar qué pasa en Chile, la presidenta presenta la querella a sabiendas de que estaba acá, porque todos lo sabíamos. Les dio lo mismo, les importó un carajo. Y eso es grave, porque resulta que Edison Lanza dijo que esta querella va a ser parte del informe que está emitiendo sobre Chile. Dijo que estas querellas se usan para amedrentar. Hizo declaraciones fuertísimas. Dijo que no corresponde acciones penales. Habló también Catalina Botero, la antigua relatora sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y fue lapidaria con la con la querella que presentó Michelle Bachelet. José Miguel Vivanco, chileno, Human Rights Watch, también fue lapidario. La presidenta no se ha dado cuenta que la acción que interpuso esta querella daña al país, la daña a ella y daña al país, o sea, nos está dañando a todos, porque hay consenso internacional que estas querellas no se deben presentar. ¿Qué explicaciones ha dado el gobierno? Se ha dicho que los medios tienen que verificar la veracidad de las cosas que se dicen. Eso no es así, porque se llegaría a absurdos. Cada vez que alguien habla, no podemos decir nada hasta verificar que lo que dice es verdad. Le voy a poner un ejemplo del caso Cabal, porque todo esto está relacionado con Cabal. Cuando la presidenta dijo que se había enterado por la prensa del caso Cabal, según su tesis, tendríamos que quedarnos todos callados, no decir nada, hasta averiguar si lo que dijo la presidenta es verdad o no. Hasta el momento no sabemos si es verdad, entre paréntesis. O sea, hasta el día de hoy tendríamos que estar callados. Todo esto es ridículo. Cada vez que habla el vocero de gobierno en La Moneda, tendríamos que estar callados, no decir nada, hasta verificar que lo que él dice es verdad. No, lo que él dice es un hecho, y ese hecho es el que hay que comunicar. Se ha dicho también, y se ha descalificado a Juan Díaz, diciendo que es un tal por cual, un sinvergüenza, y puede ser que lo sea. Yo tengo mi opinión formada sobre ese señor, efectivamente, pero ocurre que normalmente los delitos son denunciados por delincuentes. O sea, no, las personas que son honestas no tienen idea de los delitos que se están cometiendo, no son testigos válidos. De hecho, la presidenta me imagino que sabrá que existe la delación compensada justamente por estas razones. Bueno, yo quiero decir, ¿cómo se supo el caso Cabal? De un señor que no tiene los trigos limpios, pues, o no es de los trigos limpios, Sergio Bustos. Si Sergio Bustos no hubiese interpuesto una acción laboral, no sabríamos nada del caso Cabal. ¿Cómo sabemos del caso Penta, que tanto le gusta a La Moneda? Bueno, por Jorge Valdivia, un martillero que tenía una vida de esas vidas. ¿Por quién más? Por Hugo Bravo, formalizado, el gerente general de Penta que empezó a hablar, menos mal, y por eso sabemos. O sea, no los vamos a descalificar por quienes son, sino por lo que dicen. De hecho, Juan Díaz, este hombre al que le interceptaron las comunicaciones legalmente y cuyas declaraciones constan en un expediente judicial, este Juan Díaz con el que la presidenta está enojada, bueno, dijo cosas que son ciertas. Por ejemplo, dijo que le había solucionado los problemas a Luxic, a propósito de la autorización de una planta de la CCU es de Luxic. A mí me encantaría que la presidenta se preocupara de otras cosas. Que cómo es posible que el hombre más poderoso de Chile como Andrónico Luxic no sea capaz, con todos los recursos que tiene y todas las influencias que tiene, de solucionar sus problemas y tenga que contratar a Cabal, la empresa en la que participa su nuera, para que se solucionen sus problemas. Ahí sí que hay un problema, ahí y hay evidentemente un asunto a investigar. Nosotros, los medios, damos a conocer hechos y muchas veces los hechos son una declaración. ¿Qué es una conferencia de prensa? Una declaración o varias declaraciones. ¿Acaso no podemos nunca más dar una conferencia de prensa en directo? Sí, todo esto es ridículo. Nosotros damos a conocer hechos. Y en el caso de la presidenta de la República, estos hechos que se conocieron son de interés público. Por lo tanto, su enojo es absolutamente un enojo fuera de lugar y yo diría ridículo. Yo entiendo que el caso Cabal desestabilice a la presidenta. Yo lo entiendo.
Pero yo la llamaría más bien a preocuparse de otras cosas, más de estar enojada, a investigar, de saber, son cuestiones en que su entorno familiar está involucrado, de saber, por ejemplo, algo simple, ¿dónde están las platas de Cabal? ¿Dónde están las platas de Cabal? Sería bueno saberlo, que todos lo supiéramos. Hablemos de los abogados. La presidenta eligió como abogado para presentar esta acción criminal a Juan Pablo Hermosilla. Juan Pablo Hermosilla ha sido abogado de Julio Ponce, uno de los mayores corruptores de la política. Él es el abogado de la presidenta. Juan Pablo Hermosilla asesoró, no fue su abogado en un juicio, pero asesoró a Giorgio Martelli, el principal recaudador de plata de la precampaña de la presidenta Michelle Bachelet. Juan Pablo Hermosilla ha sido socio, hasta hace un tiempo, de Samuel Donoso. Samuel Donoso es el abogado de Patricio Contese, el que repartió plata, y era el testaferro de Julio Ponce, el que repartió plata corrompiendo toda la política. Es el actual abogado de Patricio Contese. Samuel Donoso, el mismo que participaba en la directiva del PPD en los momentos en que recibía financiamiento de Chile Ambiente, por la que está complicada Carolina Toa. El hermano del abogado de la presidenta, Juan Pablo Hermosilla, el hermano de Juan Pablo Hermosilla, Luis Hermosilla, defiende a Patricio de Solminiac, el actual gerente general de Sokimich, y por lo tanto conoce todas las rectificaciones que ha hecho Sokimich y todo el financiamiento ilegal de la política, completo. Juan Pablo Hermosilla es socio de Fernando Paulsen, el periodista devenido en relacionador público, y que naturalmente sostiene que la presidenta presentó la acción criminal como una persona particular. Juan Pablo Hermosilla es el abogado de la presidenta y es también abogado de Jaime de Aguirre, a quien Sebastián Piñera le pagó con platas políticas. ¿No habrá sido mejor elegir a otro abogado? Porque resulta que todo esto está relacionado con algo que la presidenta niega absolutamente, que es la precampaña. Y nosotros podríamos sentirnos muchísimo más ofendidos que ella cuando ella dice que la precampaña no existió y todos la vimos, y la vemos, y hubo un financiamiento raro de ella, irregular absolutamente. La primera vez que la presidenta Michelle Bachelet habló de una operación, porque aquí se ha dicho que hay una operación, es a propósito de la denuncia que se hizo contra su hijo por usar convertibles, autos que cargaba su operación, su uso, a una empresa, a su empresa. Dávalos hacía eso. Y naturalmente que después tuvo que rectificar su declaración de impuestos y la presidenta tuvo que comerse esas palabras. No era una operación, era todo cierto. Ahora dijo que esta es una canallada, pero antes también usó la palabra canallada cuando se habló de la precampaña y la presidenta hasta el día de hoy niega lo evidente. Michelle Bachelet debiera desistirse de la querella porque ha cometido un error, porque no corresponde esta querella, porque además los hechos ocurrieron, las declaraciones están, porque afecta a la imagen internacional de Chile y porque reinstala el caso Cabal en plena moneda, en pleno Palacio de la Moneda. Yo no sé si Michelle Bachelet le hizo caso en este asunto a su intuición. Sí, a su intuición. Recordemos que ella ha dicho que no le ha hecho caso, pero a lo mejor no sé si le hizo caso a su intuición, a algún asesor salamero o a la razón. Pero si es la razón de ella, una razón que muy, pero muy pocos entienden.